La madrugada del 15 de marzo de 1987, el tren de carga número 47 salió de la estación ferroviaria de Durango con destino a Ciudad de México. Era una noche oscura, húmeda, con nubes bajas que parecían asfixiar la Sierra Mexicana. El convoy transportaba mineral de hierro, o al menos eso es lo que decían los papeles oficiales. Nadie sabía realmente qué viajaba en esos vagones blindados. Ni siquiera los trabajadores que cargaban el tren bajo las luces amarillentas de los focos de la terminal. Lo que todos sabían era que ese tren nunca llegó a su destino. 37 años después, en octubre de 2025, una excavación rutinaria en un túnel abandonado en las montañas de Durango reveló algo que cambiaría todo. Un vagón lleno de oro, perfectamente conservado, como si el tiempo se hubiera detenido en esa noche de 1987. Mi nombre es Alejandro Moreno, y yo era el jefe de estación en Durango en ese entonces. Ahora tengo 72 años, el cabello blanco como la cal, y paso mis días en una casa modesta en las afueras de la ciudad, rodeado de recuerdos que nunca pedí guardar. Cuando me enteré del descubrimiento, sentí que el corazón me latía en la garganta. Después de casi 4 décadas, la verdad estaba saliendo a la superficie, como esas aguas subterráneas que suben desde las profundidades de la tierra después de una lluvia torrencial. Si están viendo este video desde algún lugar del mundo, les pido que se suscriban a nuestro canal y que escriban en los comentarios de dónde nos están mirando. Sus historias, sus ciudades, sus rincones del mundo nos importan. Ahora, sigamos con lo que pasó esa noche en Durango, hace casi 4 décadas. En 1987, Durango no era la ciudad que muchos conocen hoy. Era más pequeña, más árida, más polvorienta. Las calles de tierra roja se extendían como cicatrices entre los edificios de adobe y concreto. La economía de la región dependía principalmente de la minería y de los negocios que surgían alrededor de ella. La corrupción estaba tan enraizada en las instituciones que ya no se hablaba de ella como si fuera un problema. Era simplemente la forma en que funcionaban las cosas. Los políticos locales, los militares, los empresarios mineros, todos estaban conectados por una red invisible de dinero, favores y silencio. El tren 47 era especial. Eso lo sabía cualquiera que tuviera los oídos abiertos en la estación, mientras que otros trenes transportaban mineral común que se vendía a precios regulares. Este tren cargaba oro que provenía de minas en la sierra que oficialmente no existían, oro que nunca aparecería en los registros del gobierno federal. Era oro para engrosar las arcas de personas cuyo poder no podía ser documentado en papel, gente cuya riqueza tenía que permanecer en la sombra. Yo tenía 35 años en ese entonces. Era un hombre ambicioso que soñaba con ascender en la jerarquía ferroviaria. Tenía una familia, mi esposa Carmen y nuestros 2 hijos pequeños. Ganaba lo suficiente para vivir con dignidad, pero no era suficiente dinero para quitarme el hambre de algo más. Eso fue mi debilidad, lo sé ahora. Mi ambición fue lo que me metió en ese asunto. Una semana antes de que el tren desapareciera, un hombre llegó a la estación. Era un señor bien vestido, con un traje gris impecable y gafas de sol incluso en la sombra. Se presentó como representante de la empresa minera del norte, aunque todos sabíamos que esa compañía era apenas una fachada para operaciones mucho más turbias. Me pidió que hablara conmigo en privado, en mi oficina, un cuarto pequeño con olor a diésel y humedad. Alejandro, dijo, sentándose en la silla frente a mi escritorio sin haber sido invitado, sabemos quién eres. Sabemos que eres un hombre que entiende cómo funcionan las cosas. Sabemos que eres alguien con ambiciones. Yo no dije nada, solo lo miré, sintiendo cómo el sudor comenzaba a formar gotas en mi frente. Hay un tren que va a llegar el 15 de marzo, continuó. Ese tren necesita desaparecer.
No completamente, entiende. Necesita desaparecer en ciertos mapas, en ciertos papeles, pero físicamente necesita llegar a su destino final en una ruta diferente, a través de lugares que no están en los horarios oficiales. No puedo hacer eso, respondí, aunque mi voz sonó débil incluso para mí mismo. El hombre sonrió, y fue una sonrisa fría, sin calidez humana. Claro que puedes, y lo vas a hacer, porque si no lo haces, tus hijos no van a poder ir a la escuela. Carmen no va a poder comprar comida. Tu casa va a desaparecer, y probablemente tú también. La amenaza quedó flotando en el aire como el polvo que entraba por la ventana de mi oficina. ¿Cuánto?, pregunté, cometiendo el error que me seguiría por el resto de mi vida. Lo suficiente para que dejes de ser un hombre pobre, respondió el visitante, colocando una fotografía sobre mi escritorio. Era la imagen de mi casa, tomada desde diferentes ángulos. Luego colocó otra. Mi esposa saliendo del mercado con mis hijos. Luego otra. Yo saliendo de la cantina local donde iba los viernes con algunos amigos. ¿Entienden dónde vivimos, dónde vamos, a quiénes vemos?, dije, y no era una pregunta. Perfectamente, confirmó el hombre. Así que entiendes lo importante que es tu cooperación. Esa noche no dormí. Carmen me preguntó qué me pasaba, por qué estaba tan pálido, por qué me movía en la cama como si algo invisible me estuviera ahogando. Le mentí. Le dije que era solo estrés del trabajo, que había demasiadas responsabilidades en la estación. Ella me creyó porque quería creerme. Es mucho más fácil creer una mentira reconfortante que enfrentar una verdad terrible. Los días pasaron lentamente, como si el tiempo se hubiera transformado en una sustancia pegajosa que no quería avanzar. Yo cumplía mis funciones en la estación, pero sentía que estaba viviendo dentro de un sueño, observando mis propias acciones desde afuera. Documentaba los horarios, organizaba a los trabajadores, supervisaba la carga de los trenes. Todo era rutina, todo era normal, pero nada era normal. Cuando llegó el 12 de marzo, recibí nuevas instrucciones. Un sobre manila fue dejado en mi escritorio por alguien a quien nunca vi claramente. Adentro había un plano, una ruta alternativa que se desviaba del camino principal justo después de las montañas de San Dimas, hacia el norte, hacia un túnel que supuestamente había sido abandonado durante la Revolución Mexicana. El plano indicaba que el tren debería ser desviado a través de ese túnel, donde sería descargado y redistribuido. También en el sobre había un fajo de billetes, más dinero del que había ganado en años trabajando para las ferrocarriles. La mañana del 15 de marzo amaneció gris y nublado. La sierra estaba envuelta en una bruma que hacía imposible ver más allá de 30 metros. Yo llegué a la estación a las 4 de la mañana, como de costumbre. El tren 47 estaba siendo preparado en las vías, los vagones siendo conectados, los sistemas de freno siendo verificados. A las 6 de la mañana recibí un mensaje cifrado en la radio. Era la orden. El tren debería ser autorizado para partir. Los papeles de viaje fueron falsificados horas antes. Cambié los registros en los libros de la estación. Alteré la documentación de carga. Lo hice con manos temblorosas, con la sensación de que en cualquier momento alguien entraría por la puerta y me ordenaría detenerme. El tren partió a las 7:30 de la mañana. Yo observé cómo la locomotora ganaba velocidad, cómo los vagones se estiraban como una serpiente metálica que se deslizaba fuera de la estación. Algunos de mis colegas me saludaron, sin sospechar nada. Solo otro día en Durango, solo otro tren saliendo de la estación. Pero ese tren nunca llegó a Ciudad de México. Lo que sucedió después, durante los siguientes 37 años, fue un laberinto de secretos, investigaciones que iban a ninguna parte y una comunidad que aprendió a vivir con un misterio sin resolver. La desaparición del tren 47 fue reportada a nivel nacional. Hubo especulación en los periódicos.
Teorías sobre bandidos que lo habían robado, sobre sabotaje político, sobre accidentes en las montañas que nadie había documentado. El gobierno federal envió investigadores, pero sus preguntas fueron siempre superficiales, sus búsquedas siempre incompletas. Algunos decían que el gobierno ya sabía qué había pasado, que era cómplice del desaparecimiento, que era mejor que el tren desapareciera a que su contenido fuera documentado en los registros oficiales. Yo recibí el resto del dinero 2 semanas después de la desaparición del tren. Un sobre grueso fue dejado en mi escritorio, sin más mensajes, sin más instrucciones. Era suficiente dinero para comprar una casa más grande, para pagar las educaciones de mis hijos, para asegurar que mi familia viviera con comodidad. Usé ese dinero y viví con la culpa de ese dinero durante décadas. Pero aquí está lo que el mundo no sabía entonces, lo que yo he guardado en silencio durante todos estos años. El tren 47 nunca fue robado, fue redirigido. Y el oro que transportaba fue almacenado en un lugar que nadie suponía que pudiera ser encontrado. El túnel abandonado de San Dimas, donde habría permanecido oculto para siempre si no fuera por el cambio de los tiempos, por la corrosión de la tierra, por el paso implacable de las décadas. En 2025, cuando la noticia del descubrimiento se hizo pública, yo tenía ya 72 años y pensaba que me llevaría mis secretos a la tumba. Pero luego, una periodista joven llamada Lucía Ramírez, una mujer de apenas 32 años, periodista de investigación para un diario regional, comenzó a hacer preguntas. Ella entrevistó a antiguos empleados de la estación, consultó registros históricos, buceó en archivos que parecían estar deliberadamente desorganizados, y eventualmente ella llegó a mí. «Señor Moreno», me dijo, presentándose en mi casa una tarde lluviosa de agosto, «tengo razones para creer que usted trabajaba en la estación de Durango en 1987. Tengo razones para creer que usted puede ayudarme a entender qué pasó con el tren. Yo podría haberle cerrado la puerta. Podría haberle dicho que no sabía nada, que sus preguntas eran peligrosas, que lo mejor era dejar dormir a los perros viejos. Pero en ese momento, con el peso de 37 años de silencio presionando sobre mis hombros, algo cambió dentro de mí. Quizás fue el cansancio, quizás fue la vejez, quizás fue simplemente que estaba cansado de ser el único que sabía la verdad. «Entre», le dije a Lucía, y ella cruzó el umbral de mi casa como si estuviera entrando en una cámara sellada llena de secretos que había estado esperando a alguien que quisiera escucharlos. Lucía era persistente, inteligente y, lo más importante, era honesta. No venía a hacerme preguntas para atraparme. Venía a entender la historia. Pasamos horas en mi casa tomando café mientras yo le contaba fragmentos de lo que había sucedido. No le conté todo de inmediato. La verdad salió lentamente, como agua que gotea de una grieta, a veces en torrentes, a veces en gotas individuales. «¿Por qué está contándome esto ahora?», preguntó Lucía una tarde, después de escuchar cómo habían falsificado los papeles de viaje del tren. «Porque estoy viejo», respondí, «y porque la verdad tiene peso. He cargado ese peso durante toda mi vida. Y porque ese tren, ese oro, representa una corrupción que ha definido a este país, a esta región. La gente tiene derecho a saber qué sucedió. Mi silencio ya no vale la pena proteger a personas que probablemente ya están muertas, que probablemente ya han ido donde van todas las cosas que escapan de la justicia». Lucía trabajó durante meses, conectando los puntos. Ella habló con ingenieros ferroviarios que habían trabajado en los trenes, con historiadores que conocían la geografía de los túneles de Durango, con personas en el gobierno que tenían documentos que podrían confirmar lo que yo estaba diciendo. Gradualmente, una historia comenzó a tomar forma,
una narrativa que había estado oculta bajo el polvo de Durango durante casi 4 décadas. El túnel de San Dimas había sido utilizado durante la Revolución Mexicana como refugio y como ruta de escape. Fue abandonado oficialmente a principios del siglo XX cuando las rutas ferroviarias fueron modernizadas, pero oficialmente no significa que nadie lo conociera. Había mapas en archivos gubernamentales, había registros de ingenieros que habían trabajado en su construcción, y en 1987 había personas en el poder que sabían exactamente dónde estaba. Lo que sucedió fue que el Tren 47 fue deliberadamente desviado hacia ese túnel. Allí, en la oscuridad de esa caverna de piedra que había permanecido virgen durante casi un siglo, el oro fue descargado. Una pequeña operación, realizada rápidamente, realizada en secreto. El tren fue remanufacturado para parecer que seguía su ruta normal, pero fue dirigido a un depósito alternativo, con documentación falsificada. La mayoría de la gente que sabía sobre este arreglo murió o desapareció en los años subsecuentes. Los registros fueron destruidos o perdidos convenientemente, y el oro permaneció en ese túnel. En octubre de 2025, una excavación fue ordenada como parte de un proyecto más amplio de restauración de infraestructura ferroviaria antigua. Los ingenieros estaban explorando los túneles históricos, documentando su estado, considerando si podían ser rehabilitados o si deberían ser sellados permanentemente. Fue durante esta exploración que encontraron el vagón. Al principio, los trabajadores pensaron que era basura, escombros de otra era, pero cuando comenzaron a limpiar el polvo y la suciedad, se dieron cuenta de que era un vagón ferroviario intacto, sellado, con las puertas cerradas desde adentro. Cuando finalmente lograron abrir las puertas, lo que encontraron fue casi inimaginable. Lingotes de oro, apilados cuidadosamente, envueltos en papel que había aguantado el paso de las décadas. Había docenas de lingotes, quizás cientos. El valor era incalculable. La noticia se difundió rápidamente. Los medios de comunicación, las autoridades federales, todos comenzaron a hacer preguntas. ¿De dónde vino ese oro? ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Quién sabía que estaba allí? Lucía había estado investigando en paralelo al descubrimiento. Ella tenía mi testimonio, tenía documentos que había obtenido, tenía un marco narrativo que tenía sentido. Cuando el vagón fue encontrado, ella publicó una serie de artículos que conectaban el descubrimiento con la desaparición del Tren 47, que revelaban mi participación, que contaban la historia de una corrupción que había permanecido oculta durante casi 4 décadas. Mi vida cambió de la noche a la mañana. Policías federales vinieron a mi casa. Fue interrogado durante horas. Formalmente, fui acusado de fraude ferroviario, de corrupción, de complicidad en lo que las autoridades ahora llamaban transferencia ilegal de bienes nacionales. Pero aquí está lo interesante. Después de décadas, después de toda ese tiempo, la ley se movió lentamente. Los procuradores no sabían exactamente qué hacer. El caso era viejo, los perpetradores principales estaban muertos, y la evidencia era complicada. Sin embargo, para mí fue la liberación de la verdad. Aunque enfrenté juicio, aunque fue condenado y pasé un tiempo en prisión, aunque fuera reducido debido a mi edad y mi cooperación con las autoridades, finalmente, después de 37 años, el silencio fue roto. La historia que había guardado, que me había consumido desde adentro, fue finalmente contada. El oro del Tren 47 fue catalogado, evaluado y eventualmente transferido a las bóvedas del Banco de México. Se estimó que su valor era de más de $300 millones. Ese dinero, que había sido robado de las arcas nacionales por funcionarios corruptos en 1987, fue recuperado por el Estado. No devolví la vida a nadie.
pero al menos contribuyó a la administración pública, a proyectos que beneficiaban a la población general. Lucía continuó sus investigaciones. Ella conectó el caso del Tren 47 con otras operaciones similares que habían ocurrido en diferentes partes de México durante los 80. Descubrió que lo que sucedió en Durango no era un incidente aislado, sino parte de un patrón sistemático de corrupción que había permeado a todo el país. Su trabajo de investigación ganó premios periodísticos nacionales e internacionales. Yo envejecí aún más durante el proceso. Mi salud se deterioró. Carmen, mi esposa, murió en 2028, 3 años después del descubrimiento del vagón. Ella vivió lo suficiente para ver que la verdad finalmente salió a la luz, que nuestros hijos finalmente comprendieron por qué su padre había actuado como lo hizo, aunque no lo perdonaron completamente. Eso era suficiente. Mis hijos, ahora adultos, han aprendido a vivir con el legado de mi corrupción. Mi hijo mayor, Miguel, se convirtió en abogado de derechos humanos. Mi hija menor, Rosa, se convirtió en documentalista, produciendo películas sobre corrupción gubernamental y los daños que causa en las comunidades. Ambos han dicho, en entrevistas, que mi historia, aunque oscura, fue catalizadora para sus vidas profesionales. Encontraron propósito en responder al fracaso moral de su padre. Así es como la vida funciona a veces. El mal que haces tiene consecuencias que se ramifican a través de las décadas. Pero a veces, inadvertidamente, ese mal también genera algo bueno. No estoy tratando de perdonarme a mí mismo. No estoy tratando de redimirme completamente. Lo que hice fue incorrecto, fue corrupto, fue un fracaso de carácter. Pero estoy aquí, compartiendo esta historia, porque creo que es importante que las personas sepan cómo la corrupción funciona, cómo personas ordinarias, con miedos ordinarios, pueden ser reclutadas para hacer cosas extraordinariamente ilegales. El túnel de San Dimas fue finalmente sellado después del descubrimiento. Se consideró demasiado peligroso mantenerlo abierto, demasiados riesgos estructurales. Pero se han construido monumentos, se han escrito libros, se han hecho documentales sobre lo que pasó allí, sobre el tren que desapareció, sobre el oro que permaneció oculto durante 37 años. Estoy escribiendo estas palabras a los 75 años de edad. Mi salud no es buena. Los médicos dicen que me quedan quizás algunos años más, quizás menos, pero he vivido lo suficiente para ver la verdad convertirse en historia, para ver que el silencio fue roto, para ver que mis acciones, aunque incorrectas, contribuyeron a una mayor comprensión de cómo funciona la corrupción en México. El Tren 47 no fue simplemente un tren que desapareció, fue un símbolo de una nación que permitía que sus propias instituciones fueran saqueadas por personas que tenían poder y conexiones. Fue un símbolo de la violencia silenciosa que la corrupción ejerce sobre una sociedad. Y fue un símbolo de que la verdad, aunque tarde, aunque demore 37 años, finalmente emerge de las profundidades y ve la luz del día. Hace poco, un joven historiador me pidió una entrevista final para un documental que está siendo producido sobre el caso. Le pregunté por qué le importaba una historia de hace tanto tiempo, una historia que parecía haber sido resuelta, un caso que había sido cerrado. Porque, me dijo, la historia no termina cuando se encuentra el oro o cuando se arresta a los culpables. La historia termina cuando hemos comprendido completamente lo que pasó, cuando hemos aprendido de eso, cuando hemos integrado esa lección en nuestra comprensión colectiva de quiénes somos como país. Su historia, señor Moreno, es parte de eso. Tenía razón. La historia del Tren 47, la historia del oro en el túnel de San Dimas, la historia de Alejandro Moreno, que eligió un soborno en lugar de su integridad,
Es una historia que pertenece a México, que pertenece al mundo. Es una historia sobre cómo las decisiones que tomamos, las elecciones que hacemos bajo presión, ripple a través del tiempo y afectan a personas que nunca conoceremos, de formas que nunca podríamos predecir. El último capítulo de esta historia no ha sido escrito aún. Estoy aquí, testigo del tiempo, guardián de secretos que finalmente han sido revelados, esperando a ver qué significado la sociedad le da a todo esto. Espero que, de alguna manera, mi historia contribuya a que México sea más consciente de la corrupción, menos tolerante con ella, más determinado a construir instituciones que no puedan ser tan fácilmente subvertidas. El tren desapareció en 1987. El oro fue encontrado en 2025. Y yo estoy aquí, al final de mi vida, finalmente, en paz con la verdad. La vida después del descubrimiento no fue simplemente una cuestión de revelar la verdad y seguir adelante. Las consecuencias se desplegaron lentamente, como las hojas de un libro antiguo que se abre después de haber permanecido cerrado durante décadas. Cada página revelaba nuevas capas de lo que había sucedido, nuevas personas involucradas, nuevas preguntas que generaban más preguntas. Yo era el punto de partida de toda esta cascada de revelaciones, el hilo que cuando fue tirado comenzó a deshacer todo el tejido de secretos que había sido cuidadosamente tejido a lo largo de casi 4 décadas. Lucía Ramírez, la periodista que primero vino a mi puerta, se convirtió en algo más que una investigadora. Se convirtió en una confidente, casi en una amiga, aunque la diferencia de edad entre nosotros era significativa. Ella visitaba mi casa regularmente, no solo para entrevistarme, sino porque creo que comprendía que llevar esta historia sola había sido una carga intolerable. Cuando finalmente pude compartirla con alguien que realmente quisiera entenderla, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Una tarde de noviembre, apenas un mes después del descubrimiento del vagón, Lucía llegó a mi casa con una caja de documentos. Los había obtenido mediante solicitudes de información al gobierno, a través de conexiones en archivos federales, y mediante una persistencia que rayaba en lo obsesivo. Dentro de esa caja estaban registros que confirmaban muchas de mis historias, pero también revelaban cosas que yo nunca había sabido. Alejandro, dijo sentándose en mi sala de estar, rodeada de papeles dispersos sobre la mesa de café, el dinero que recibió no fue aleatorio, no fue simplemente soborno, era parte de un sistema mucho más grande de distribución de bienes robados. Hay pruebas de que el oro en ese tren provenía de minas que eran operadas ilegalmente por una red que incluía militares, políticos y empresarios. Yo escuchaba, pero también me daba cuenta de que estaba aprendiendo la profundidad de lo que había hecho. En 1987 pensé que estaba participando en algo localmente corrupto, algo que era desagradable, pero que era simplemente cómo se hacían las cosas. Resulta que había sido parte de algo sistemático, algo que involucraba a cientos de personas, algo que había estado vaciando literalmente las arcas de la nación durante años. ¿Hay otras personas?, pregunté. ¿Otros funcionarios ferroviarios que hayan hecho lo que yo hice? Al menos 7, respondió Lucía, mostrándome una lista de nombres. Algunos de esos nombres me eran familiares. Había trabajado con algunos de esos hombres. Algunos de ellos seguían vivos. Otros habían desaparecido durante los años 90, durante la época de cambios, cuando muchas personas que conocían demasiados secretos simplemente dejaron de existir. Fue entonces cuando comencé a comprender realmente lo que había sucedido en 1987. Lo que había estado sucediendo en México durante toda esa década. No era solo corrupción local, no era solo sobornos y falsificación de documentos.
Era un pillaje sistemático de los recursos nacionales. Era, en términos modernos, lo que la gente ahora llamaría crimen de Estado. Lucía investigó durante meses. Ella entrevistó a personas que habían trabajado en las minas ilegales, a transportistas que habían movido oro entre ubicaciones, a banqueros que habían ayudado a blanquear el dinero. La red era vasta, extendida como una telaraña a través de instituciones gubernamentales, militares y del mundo corporativo privado. Y el tren 47 era apenas uno de varios vehículos de transporte que había sido utilizado en este esquema. Lo que Lucía descubrió fue que había habido al menos 3 otros trenes que desaparecieron durante ese periodo, entre 1985 y 1989. 3 trenes adicionales que habían transportado oro o plata a ubicaciones alternativas. 3 trenes cuyos contenidos nunca fueron recuperados, que permanecían como misterios sin resolver en los archivos de la historia ferroviaria de México. ¿Cree que el oro de esos otros trenes también está en túneles?, preguntó Lucía durante una de nuestras sesiones. No sé, respondí honestamente, pero si estoy siendo franco, sospecho que fue probablemente transportado fuera del país. Era más seguro así. Aquí en México siempre hay riesgo de que algo sea descubierto, que alguien hable. Pero si lo colocas en una cuenta bancaria en Suiza, en oro almacenado en bóvedas en Londres, en propiedades adquiridas en Miami, entonces es virtualmente invisible. ¿Conoce a alguien que pueda confirmar esto?, preguntó Lucía con su cuaderno de notas listo. Aquí es donde tuve que detenerme. Hubo una línea que no quise cruzar, no porque tuviera lealtad a las personas en cuestión, sino porque había aprendido, de manera amarga, que nombrar a personas vivas por sus crímenes podía tener consecuencias violentas. Había gente que asesinaba para proteger secretos que tenían valor en los cientos de millones de dólares. Hay alguien, dije finalmente, pero esa persona está muerta. Murió en 1992, supuestamente en un accidente de automóvil. Era el oficial militar que coordinaba todo. Su nombre era General Carlos Mendoza Rojas. Si estuviera vivo, podría darle todos los nombres que necesita. Pero está muerto, y los nombres que me dio hace mucho tiempo vinieron con advertencias implícitas. Lucía escribió el nombre y luego levantó la vista hacia mí. ¿Fue un accidente real? No, dije. Pero eso es especulación. No tengo pruebas. Lo que sucedió a continuación fue que Lucía comenzó a investigar la muerte del general Mendoza Rojas. Resultó que había expedientes gubernamentales sobre ese caso. El general había sido reportado muerto en una colisión de automóviles en la carretera federal cerca de Zacatecas. Su vehículo se había salido del camino, había golpeado un árbol y se había incendiado. No fue una investigación rigurosa en ese momento. Fue simplemente aceptado como un accidente desafortunado. Pero los registros indicaban que el general había estado bajo vigilancia por autoridades federales en las semanas anteriores a su muerte. Había indicaciones de que estaba considerando cooperar con investigadores en relación con actividades ilegales. Y entonces murió. Eso no fue un accidente, nos concluyó Lucía después de revisar los expedientes. Eso fue un asesinato y fue encubierto. La velocidad del vehículo cuando golpeó el árbol fue consistente con alguien que aceleró deliberadamente, no con alguien que perdió el control. Lucía publicó esta información en su siguiente serie de artículos. La respuesta fue explosiva. De repente, un caso que había sido cerrado hace más de 30 años fue reabierto. Las autoridades federales comenzaron una nueva investigación. Se hicieron llamadas a testimonios, se solicitaron documentos adicionales y entonces algo inesperado sucedió. Una noche, alguien intentó irrumpir en la casa de Lucía. La policía llegó a tiempo, pero fue un recordatorio de que hay personas
personas con dinero y poder que todavía tienen interés en mantener estos secretos enterrados. Lucía vino a verme al día siguiente, visiblemente asustada pero también energizada. «Esto significa que estamos llegando a algo», dijo. «Si no estuviéramos, nadie estaría intentando asustarnos. Pero también significa que tienes que tener cuidado», respondí. «Estas personas, los que quedan, los que todavía beneficiarse del silencio, no tienen nada que perder. Si sienten que estás a punto de exponerlos, te van a eliminar sin dudarlo. Entonces, lo que estamos haciendo es importante», dijo Lucía, «porque si no contamos esta historia, si nos asustamos, entonces ganan. Si ganan, entonces la corrupción continúa. Si la corrupción continúa, entonces el país continúa siendo saqueado». Tenía razón, por supuesto, pero también entendía el precio de la verdad, porque lo había pagado durante 37 años. Lo que sucedió en los meses siguientes fue que mi hogar se convirtió en una especie de centro operativo para la investigación de Lucía. Ella pasaba horas aquí, haciendo llamadas, escribiendo notas, conectando puntos. Mi familia, mis hijos, vinieron a visitarme durante las vacaciones de invierno de 2025 y vieron lo que estaba pasando. Mi hijo Miguel, el abogado de derechos humanos, decidió ayudar legalmente. Mi hija Rosa comenzó a documentar el proceso de investigación para su documental. Fue durante esta época que comprendí verdaderamente lo que significaba redención, no en el sentido religioso, sino en el sentido humano. No podría cambiar lo que había hecho en 1987. No podría deshacer la corrupción. No podría restaurar el oro a las minas de donde fue robado. No podría regresar a la inocencia que tenía antes de aceptar ese dinero sucio. Pero podría, en los años finales de mi vida, contribuir a que la verdad fuera contada, contribuir a que la historia fuera documentada, contribuir a que futuras generaciones comprendieran cómo sucedió, cómo la corrupción sistemática puede permear instituciones enteras. En diciembre de 2025, la investigación de Lucía fue publicada como un libro completo. El tren fantasma, la historia del oro robado de México. El libro fue un bestseller nacional. Se tradujo a varios idiomas, fue optado para una serie de televisión, y en las páginas de ese libro, para bien o para mal, estaba mi historia, mi nombre, mi culpa. La reacción fue mixta. Algunos en la comunidad de Durango me vieron como un traidor que finalmente había revelado los secretos que había guardado. Otros me vieron como alguien que finalmente estaba siendo honesto sobre lo que había sucedido. Y todavía otros, incluyendo algunas de las familias de personas que habían desaparecido en conexión con el esquema del oro, finalmente tenían respuestas a preguntas que habían estado sin respuesta durante décadas. Un hombre vino a verme en enero de 2026. Era un señor de unos 60 años, con un rostro que llevaba el peso del tiempo de la misma manera que el mío. Se presentó como Roberto Gutiérrez, el hijo del jefe de seguridad de una de las minas ilegales que habían sido operadas como parte de la red de corrupción. «Mi padre desapareció en 1989», dijo Roberto, sentándose en mi sala de estar con un vaso de agua que le había ofrecido. «Simplemente desapareció. Mi madre esperó durante años. La policía dijo que probablemente se había ido voluntariamente, que había hecho algo malo y había corrido, pero yo nunca lo creí. Mi padre era un hombre de principios, creo que vio algo, supo algo, y fue eliminado porque supo demasiado. Es posible», dije cuidadosamente. «Hay muchas personas que desaparecieron durante esa época». «He leído el libro», continuó Roberto. «He leído lo que escribió Lucía Ramírez sobre las minas ilegales, sobre el oro que fue robado. Creo que mi padre fue asesinado por las mismas personas que estaban detrás de todo esto. Y creo que usted, señor Moreno, podría saber algo que pudiera ayudar a esclarecer lo que sucedió».
Yo no sabía qué decir. Nuevamente, después de todas estas décadas, después de haber revelado tanto, estaba siendo consultado, estaba siendo considerado como alguien que podía tener respuestas. La verdad era que yo no sabía específicamente qué le había sucedido al padre de Roberto, pero sabía cómo funcionaba el sistema. Sabía que cuando las personas se convertían en un riesgo, cuando sabían demasiado, eran eliminadas. Sabía que los cuerpos a veces eran enterrados en fosas comunes, a veces eran desaparecidos completamente, a veces eran reportados como suicidios o accidentes. Lo que sé, dije a Roberto, es que su padre, si vio o supo algo peligroso, probablemente fue removido para mantenerlo en silencio. Los responsables de esa acción probablemente están muertos ahora, o son personas tan poderosas que tocarlas es imposible dentro del sistema legal existente. Pero lo que usted puede hacer es honrar la memoria de su padre, permitir que su historia sea contada, permitir que sea recordado, no como alguien que desapareció, sino como alguien que se atrevió a saber la verdad. Roberto lloró ese día en mi casa. Lloramos juntos, dos hombres que habían sido tocados por la corrupción de maneras completamente diferentes, encontrándonos en un punto de verdad común. Historias como la de Roberto comenzaron a emerger. Familias que habían estado buscando respuestas durante décadas finalmente encontraban al menos una narrativa que explicaba lo que había sucedido. No era justicia perfecta, no era que los culpables fueran castigados, pero era al menos honestidad. Era al menos reconocimiento de que algo malo había sucedido, de que sus seres queridos no habían simplemente desaparecido, sino que habían sido víctimas de un sistema corrupto. En marzo de 2026, casi un año después del descubrimiento del oro en el túnel, la Procuraduría General de la República anunció que estaban reabriendo varias investigaciones relacionadas con desapariciones durante los años 80 en conexión con la red de corrupción que había sido documentada en el caso del Tren 47. No prometieron justicia, pero prometieron investigación, prometieron búsqueda, prometieron finalmente que estos casos no serían olvidados. Lucía ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2026 por su investigación del caso del Tren 47. En su discurso de aceptación mencionó mi nombre. Habló sobre la importancia de que personas como yo, personas que habían sido cómplices de la corrupción, finalmente tuvieran el coraje de hablar sobre lo que habían visto y hecho. No fue una exoneración de mis acciones, pero fue un reconocimiento de que el acto de hablar la verdad tenía valor, incluso si esa verdad te implicaba a ti mismo. Pero también hubo un precio que pagar por toda esta verdad. Mi salud se deterioró significativamente durante 2026. Los médicos dijeron que el estrés, la edad y probablemente los años de vivir con la carga del secreto habían tomado su peaje. Fui hospitalizado en varias ocasiones. Tuve una serie de pequeños infartos que dejaron mi corazón debilitado. Fue durante una de estas hospitalizaciones que Lucía vino a verme y me sugirió que hablara con un sacerdote. Yo no era particularmente religioso. Había sido católico de nombre durante toda mi vida, pero la Iglesia y yo habíamos mantenido una relación distante. Sin embargo, sentí que tal vez era tiempo de buscar perdón, no necesariamente de Dios, sino de mí mismo. El sacerdote fue un hombre joven, de probablemente 35 años, llamado Padre Javier. Tenía una manera de escuchar que era casi hipnótica. No juzgaba, simplemente escuchaba. Escuché mientras yo confesaba las décadas de secrecía, de mentira, de vivir bajo el peso del oro robado. Y luego, cuando hube terminado, simplemente dijo: el perdón, Alejandro, no viene de mí, no viene del sacramento, viene de dentro de ti, cuando entiendes que hayas cometido un error grave, pero que eres más que ese error. Esas palabras me tocaron profundamente,
porque tenía razón. Yo era más que mi corrupción. Yo era también un padre que había trabajado para proporcionar para sus hijos. Yo era también un hombre que cuando fue dado la oportunidad, eligió contarle la verdad al mundo. Yo era también alguien que estaba tratando, en los años finales de su vida, de contribuir a que la justicia, aunque sea de forma limitada, prevaleciera. En mayo de 2026 fue publicado un documental por mi hija Rosa. Se llamaba El loro del silencio, una familia frente a la corrupción nacional. El documental me mostraba siendo entrevistado, cuente mi historia, pero también mostraba las reacciones de mi familia, cómo habían tenido que vivir con las consecuencias de mis decisiones. Miguel explicaba cómo mi corrupción lo había motivado a trabajar por derechos humanos. Rosa explicaba cómo mi secreto la había hecho documentalista, alguien comprometida a contar historias que otros preferirían que permanecieran ocultas. El documental fue premiado en festivales de cine internacionales. Fue visto por miles de personas y gradualmente la historia del Tren 47 se convirtió en más que una historia sobre corrupción. Se convirtió en una historia sobre redención, sobre cómo una familia podría ser dividida por un acto de corrupción, pero podría también ser reunida a través de la verdad. Fue durante esta época que comencé a escribir estas memorias, aunque al principio no pensé que sería capaz de completarlas, pero con la ayuda de Lucía, quien me sugirió que escribiera todo mientras aún estuviera aquí para hacerlo, comencé a documentar no solo los eventos de 1987, sino también los años después, cómo había vivido con el secreto, cómo finalmente lo había revelado. En agosto de 2026, la primera parte de mis memorias fue publicada en la revista Proceso, una publicación importante de investigación periodística en México. La reacción fue profunda. Personas que habían vivido durante décadas con misterios sobre desapariciones, sobre dinero robado, sobre injusticias no solucionadas, finalmente tenían un relato de alguien que había estado en el centro de todo. Pero también hubo amenazas. Recibí cartas anónimas, llamadas telefónicas de personas que decían que mi boca demasiado abierta había traído consecuencias que yo no podía imaginar. Un día encontré la ventana de mi sala de estar rota, con una piedra envuelta en papel que decía simplemente «Silencio eterno». Lucía y yo reportamos esto a la policía. Se instalaron guardias de seguridad en mi casa. Mi familia insistió en que me mudara a un lugar más seguro, pero yo me negué. Había pasado 37 años en silencio, por miedo. No iba a pasar mis últimos años en silencio nuevamente. Si muero por haber contado la verdad, le dije a Miguel, entonces al menos moriré habiendo vivido honestamente durante un poco de tiempo. Es más de lo que muchas personas pueden decir. En septiembre de 2026, un evento fue organizado en Durango para honrar a aquellos que habían sido desaparecidos o asesinados en conexión con la red de corrupción del Tren 47. Fue una ceremonia sombría, con familiares de personas desaparecidas leyendo los nombres de sus seres queridos. Yo fui invitado a hablar, no como un héroe, sino como alguien que había sido cómplice del sistema que los había victimizado. Fue difícil. Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Miré los ojos de padres que habían perdido a hijos, de hijos que habían perdido a padres, de esposas que habían perdido a esposos, y tuve que confrontar completamente la magnitud de lo que había contribuido a permitir. Yo no fui quien mató a estas personas, dije en esa ceremonia, pero fui quien hizo posible que los asesinos permanecieran ocultos. Fui quien colaboró con el sistema que los victimizó, y por eso pido perdón. No espero ser perdonado, pero quería que ustedes supieran que he vivido con el peso de eso y que estoy aquí ahora, diciendo sus nombres, contando sus historias, asegurando que no sean olvidados.
Después de la ceremonia, una mujer se acercó a mí. Era de unos 50 años, con ojos rojos de llorar. Mi hermano fue asesinado en 1988, me dijo. Fue ejecutado porque sabía sobre las minas. Durante 38 años, no supe qué le había sucedido. Ayer, por primera vez, supe lo que pasó. Su cuerpo fue encontrado en una fosa común en las afueras de la ciudad. Finalmente, puedo enterrarlo apropiadamente. Finalmente, puedo darle un funeral. Y eso, señor Moreno, es lo que su verdad ha hecho. Ha permitido que las familias cierren una puerta que ha estado abierta durante demasiado tiempo. Ella no me perdonó, pero me permitió saber que algo bueno, aunque fue tardío, había venido de la verdad que finalmente había sido contada. Esa noche, después de la ceremonia, Lucía vino a mi casa. Nos sentamos en mi porche, mirando la puesta de sol sobre Durango, viendo cómo el cielo se transformaba de azul a naranja, a rojo, a púrpura. Y hablamos sobre lo que significaba todo esto. ¿Cree que valió la pena?, preguntó Lucía. ¿Valió la pena todo lo que hemos pasado, todas las amenazas, todo el dolor de revivir estos eventos? Sí, respondí sin dudarlo, porque ahora, al menos, la verdad está en el registro histórico. Al menos, ahora, las futuras generaciones de mexicanos sabrán qué sucedió, cómo se desmoronó el sistema, cómo la corrupción sistemática puede permear una nación entera. Y al menos, ahora, las familias que perdieron a sus seres queridos saben qué sucedió. Ese saber no devuelve a los muertos, pero es un acto de justicia, aunque sea limitado. En octubre de 2026, exactamente un año después del descubrimiento del oro en el túnel, una ceremonia conmemorativa fue realizada en el sitio del túnel de San Dimas. Se instaló una placa de bronce que decía: en memoria de aquellos que perdieron sus vidas en la persecución de la verdad, en memoria de los que fueron silenciados, en memoria de todos aquellos cuyas historias fueron robadas, cuyos legados fueron enterrados, cuyas vidas fueron tomadas por la corrupción, que sus historias nunca sean olvidadas. Yo estuve allí para esa ceremonia, aunque estaba débil, aunque apenas podía caminar sin ayuda. Miré el túnel que había permanecido cerrado durante el último año, que contenía el secreto que había permanecido oculto durante 37 años. Y pensé en todas las cosas que podrían haber sucedido diferentemente si solo hubiera tenido el coraje, en 1987, de decir que no. Pero eso es el poder del qué hubiera pasado, ¿no es así? Podemos pasar nuestras vidas imaginando caminos alternos, pero vivimos solo en el camino que tomamos. Y el camino que tomé, aunque estuvo lleno de corrupción y secreto, me llevó finalmente a un lugar donde podía contribuir a la verdad. En noviembre de 2026, solo 3 meses después de la ceremonia conmemorativa, recibí noticias de que 2 funcionarios del gobierno que todavía estaban vivos, ambos en sus 80 años, habían sido arrestados en conexión con el esquema del Tren 47. Habían sido procesados, basado en evidencia que había surgido gracias a la investigación de Lucía, gracias a mi testimonio. Aunque probablemente pasarían poco tiempo en prisión dada su edad avanzada, era simbólicamente importante. Significaba que, después de 39 años, el sistema de justicia finalmente se estaba moviendo. Mi propia sentencia fue reducida aún más, basado en mi cooperación completa con las autoridades. Fue liberado temprano de prisión después de haber servido apenas 2 años de una sentencia de 10 años. Los fiscales reconocieron que sin mi testimonio, muchas de las verdades sobre el esquema del Tren 47 nunca habrían salido a la luz. Fue extraño, después de toda una vida de corrupción, ser reconocido finalmente por hacer la cosa correcta, aunque fuera demasiado tarde para prevenir el daño que había sido hecho. En diciembre de 2026, en el invierno de mi vida,
Tuve un ataque cardíaco severo. Pasé 3 semanas en la unidad de cuidados intensivos del hospital. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera. Yo no sé si fue milagro o simplemente terquedad. Mi cuerpo negándose a dejarme ir antes de que completara lo que necesitaba completar. Mientras estaba en el hospital, mi familia vino a estar conmigo. Miguel y Rosa, mis hijos adultos ahora, se sentaron junto a mi cama. Carmen no estaba allí para verlo. Ella había muerto un año antes, pero yo podía sentir su presencia, como siempre, como lo había sentido durante todos los años que habíamos estado juntos. «Papá», dijo Rosa agarrando mi mano, «el documental que hicimos ha sido visto por más de 10 millones de personas en todo el mundo. Las historias de tu vida, la historia del tren, todo ha tocado a gente en Argentina, en España, en Japón. Tu historia está siendo utilizada en universidades como caso de estudio sobre corrupción sistémica». «¿Es eso una cosa buena?», pregunté débilmente. «Sí», respondió Miguel, «es una cosa muy buena. Significa que tu vida, tus errores, tu redención final, todo tiene significado. Ha impactado a la gente, ha cambiado perspectivas, ha ayudado a las personas a entender cómo la corrupción funciona, cómo afecta a las personas reales, cómo el silencio es cómplice». En los meses que siguieron a mi recuperación del ataque cardíaco, me enfoqué en completar estas memorias, en asegurar que cada detalle de mi historia fuera documentado, que cada verdad que había guardado durante décadas fuera capturada en papel. Lucía pasaba horas conmigo, ayudándome a escribir, a recordar, a articular cosas que había permanecido sin decir durante tanto tiempo. Ella fue, además de una colega, una amiga. Ella fue alguien que creyó que la verdad tenía valor, incluso cuando esa verdad era incómoda, incluso cuando era peligrosa. En abril de 2027, las memorias completas fueron publicadas como un libro. Se llamaba 37 años de silencio. La verdad detrás del tren fantasma de Durango. El libro fue un éxito de crítica, aunque también fue controvertido. Algunos, en la clase política mexicana, lo atacaron, diciendo que era una traición a aquellos que habían construido la nación. Otros lo celebraron como un acto de coraje, como una contribución importante a la comprensión histórica de una era oscura en la historia mexicana. Para mí, la publicación del libro fue catártica. Fue como si finalmente hubiera soltado un peso que había estado cargando durante casi 4 décadas. No era perdón, no era redención completa, pero era honestidad, era transparencia, era la verdad finalmente sin restricción. Fue durante el lanzamiento del libro en la Ciudad de México cuando sucedió algo inesperado. Un hombre se acercó a mí, se presentó como historiador y me dijo que estaba trabajando en un proyecto archivístico para documentar las historias de corrupción en México durante los años 80. Su historia, dijo el hombre, es una de las más completas que hemos recopilado. Es extraordinario que estés dispuesto a asumir la responsabilidad total de tu papel en los eventos. La mayoría de las personas en su posición niegan, justifican, minimizan, pero tú has hecho lo opuesto, has amplificado, has asumido la responsabilidad completa. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué es importante mi responsabilidad? Porque, respondió el historiador, es la única manera en que una sociedad puede sanar. Es solo cuando las personas que han sido cómplices de la corrupción se levantan y dicen, fui yo lo hice. Y esto está mal, que una sociedad puede comenzar a cambiar. La negación es el alimento de la corrupción, la admisión es el veneno que la mata. Esas palabras se quedaron conmigo, porque tenía razón. Por supuesto que tenía razón. El viaje del tren 47, que había comenzado el 15 de marzo de 1937 en la estación de Durango, había terminado en ese túnel oscuro en las montañas de San Dimas.
Pero su viaje a través de la historia, su viaje a través de la memoria, su viaje a través de la conciencia nacional, ese viaje continúa. Cada persona que lee esta historia, que ve el documental, que escucha sobre el oro que fue encontrado, se convierte en parte de ese viaje. En mayo de 2027, fue anunciado que un monumento sería construido en Durango, en honor a aquellos que habían muerto en el esquema del Tren 47. Sería ubicado en el Parque Central de la ciudad, donde toda la gente que pasaba pueda ver sus nombres, pueda ser recordada de lo que sucedió. No fue idea mía, fue idea de los familiares de las víctimas, de personas como Roberto Gutiérrez, el hijo del jefe de seguridad desaparecido. Pero fui consultado sobre el diseño, sobre las palabras que serían inscritas. ¿Qué querría que dijera? Preguntó el escultor que fue comisionado para el proyecto. Sugerí una cita del poeta mexicano Octavio Paz. La verdad tiene muchas caras, pero la mentira tiene solo una, la cara del silencio. Fue inscrita en el monumento, junto con los nombres de los 34 individuos identificados que habían sido asesinados en conexión con el esquema del tren. Mi vida se estaba terminando. Yo lo sabía. Los médicos lo sabían. Mi familia lo sabía. El ataque cardíaco de 2026 había dejado mi corazón dañado, débil. Tenía quizás 6 meses, quizás un año. No era suficiente tiempo para hacer todo lo que quería hacer, pero era suficiente tiempo para terminar de contar mi historia, para asegurar que cada verdad fuera documentada. En junio de 2027 fue anunciado que el Congreso Nacional estaba considerando una investigación formal sobre la red de corrupción de los años 80, con un enfoque particular en el caso del Tren 47. Fue la primera vez en la historia de México que el gobierno estaba reconociendo oficialmente un esquema de este tamaño y pidiendo una investigación legislativa formal. Lucía fue llamada a testificar. Mi hijo Miguel fue llamado a testificar como experto legal, y yo fui invitado a testificar, aunque debido a mi salud se permitió que diera testimonio escrito en lugar de en persona. En mi testimonio, traté de ser tan honesto, tan específico, tan detallado como fuera posible. No quería excusas, no quería matices legales, solo quería la verdad, cruda y sin filtrar. En julio de 2027, 40 años después de que el tren desapareciera, después de 37 años desde su descubrimiento, después de casi un año desde la excavación que lo reveló, presenté mi último testimonio público. Fue en forma de una serie de videos que fueron publicados en línea por Lucía, videos en los cuales hablaba a la cámara sobre lo que había visto, lo que sabía, lo que había hecho. Tengo 78 años, dije en el primero de esos videos, mirando directamente a la cámara. Es probable que no vea el próximo cumpleaños, pero antes de que me vaya, quería que todos en México, todos los que pueden estar escuchando esto, supieran que lo que sucedió en 1987 no fue un error de una persona. Fue un sistema de corrupción que involucraba a cientos de personas en todos los niveles de la sociedad. Fue un crimen de Estado. Y aunque ha pasado casi medio siglo, aunque los perpetradores principales están muertos, aunque es poco probable que veamos justicia completa, es importante que la verdad sea documentada. Es importante que sea recordada. Es importante que seamos honestos con nosotros mismos sobre lo que nuestro país fue y lo que necesita ser para que no vuelva a suceder. Luego, en los videos siguientes, conté historias específicas sobre el general Mendoza, sobre los trenes adicionales que desaparecieron, sobre las minas ilegales, sobre las personas que habían sido asesinadas, sobre cómo el dinero había sido blanqueado, sobre dónde pensaba que parte de él había ido finalmente. Fueron testimonios difíciles, porque implicaban nombrar a personas muertas,
confirmar sospechas que habían flotado durante décadas. Fue después de estos videos que las amenazas cesaron. Era como si aquellos que podrían haberme silenciado reconocieran que ya era demasiado tarde. Toda la verdad ya había sido contada. Yo estaba a punto de morir. No había nada que ganar matándome ahora. En agosto de 2027 estaba tan débil que apenas podía levantarme de la cama. Lucía vino a visitarme, como lo hacía cada día. Mi familia estaba aquí la mayor parte del tiempo. Y pasaba mis últimos días reflexionando sobre los 78 años que había vivido, sobre el viaje que había hecho. ¿Arrepentido?, preguntó Lucía, sosteniendo mi mano debilitada. Completamente, respondí. Pero no puedo cambiar lo que hizo. Solo puedo decir lo que hizo y esperar que al contar la historia contribuya a que algo así no suceda de nuevo. El 16 de septiembre de 2027, exactamente 40 años y medio después de que el tren desapareciera, exactamente 6 meses después de que el descubrimiento del oro fuera anunciado al mundo, Alejandro Moreno murió en su casa en Durango, rodeado de su familia. Los periódicos reportaron su muerte. Fue noticioso nacional. Algunos lo llamaron un héroe tardío. Otros lo llamaron un criminal que había escapado de la justicia adecuada. La verdad, como siempre, estaba en algún lugar entre esos extremos. Fue un hombre que había hecho algo terriblemente incorrecto, quien había entonces hecho la cosa más correcta que podía hacer: contar la verdad. Sus funerales fueron atacados, fue asistido por políticos, periodistas, historiadores y por familias de personas que habían sido victimizadas por el esquema del tren. Lucía Ramírez, la periodista que había dedicado años a investigar el caso, dio el elogio fúnebre. Alejandro Moreno, dijo, fue un hombre que vivió con un secreto que lo pesaba como el oro que guardó durante 40 años. Pero en sus últimos años, en sus últimos meses, eligió la verdad sobre el confort. Eligió la honestidad sobre la seguridad, y en hacerlo dio a una nación entera la oportunidad de entender, de sanar, de cambiar. Eso es su legado. El monumento en el Parque Central de Durango fue completado poco después de su muerte. Fue inaugurado en una ceremonia a la que asistieron miles de personas. Fue un momento de reconocimiento, no solo para aquellos que habían sido asesinados, sino también para el acto de verdad, para el poder de alguien que finalmente se atreve a hablar. 37 años de silencio habían sido roto. 40 años de historia había sido recuperado, y la memoria colectiva de una nación había sido enriquecida, aunque fuera también ensombrecida por la verdad. El tren 47 puede haber desaparecido en 1987, pero su historia, la historia de Alejandro Moreno, la historia de la corrupción sistemática en México, eso nunca desaparecerá. Será recordado, será estudiado, será enseñado. Y tal vez, solo tal vez, esta verdad contribuirá a que México sea una nación en la que tal corrupción sea menos probable, en la que la honestidad sea más valorada, en la que el silencio se rompa antes de que los 37 años transcurran. Esa es la esperanza. Esa es la promesa que emerge de las cenizas de un hombre, de un tren, de un enigma de 40 años que finalmente fue resuelto.